bienvenidos a este nuevo episodio de Nadie nos preguntó, el podcast que no estaba muerto, pero tampoco estaba de parranda, estaba todos en una crisis existencial. Karina se cortó el cabello porque, bueno, le dio por ahí. Francisco estaba estudiando por un examen muy importante que tenía y yo estaba haciendo nada, no, mentira, también estaba haciendo un montón de cosas. Pero aquí estamos. Está montando un emprendimiento de empanadas ahí en Dallas. Estoy aquí haciendo empanadas, pasticho y tajada, ¿te imaginas? No, vale. Con Aquí huevo. estamos de nuevo con este proyecto que nos encanta, que nos relaja y que nos permite un poco expresar toda esa intensidad que siempre tenemos por dentro y que nos encanta compartir con nuestros amigos y con esa audiencia que nos ha venido siguiendo durante estos meses. Este es el episodio 17 y bueno, vamos a comenzar nuevamente el proyecto y creemos que lo vamos a hacer cada 2 semanas, porque la verdad es que todos andamos como medio convulsionados, todos andamos como medio ocupados y es mejor como ponernos esa meta a como que hacerlo semanalmente, que la verdad es que requería un esfuerzo importante y bueno, a veces como que el tiempo nos falta a todos, obviamente. Y hoy, por supuesto, como para retomar con más intensidad que nunca, vamos a hacer un tema que yo no sabía que era el tema, yo me había confundido porque Ana Karina me había llamado borracha y me explicó una cosa totalmente diferente, pero bueno, sí que va a ser ella, que odia las introducciones, la que nos va hoy a introducir el tema. Y por cierto, cambiamos de horario de grabación, porque entonces siempre grabábamos cuando yo me estaba despertando y yo no había terminado como de arrancar, entonces estamos grabando ahora, aquí que es 2 de la mañana, que es la hora en la que yo me duermo, y estos miren las ojeras que tienen que se están recién despertando por allá en Españita. Bueno, Vamos a Karina, ver si somos tan diurnos como nocturnos. Mira, bueno, nosotros hace tiempo, cuando estábamos pensando este capítulo, nos inspiró porque encontramos un artículo, encontramos, no, alguien nos lo pasó, o lo encontramos por casualidad, no sé, de Barrera Tiscas, que bueno, es un tipo que nosotros también respetamos mucho, un venezolano, que escribe y que tiene varios libros interesantes. Y bueno, él como que revisa, digamos, algo que normalmente, actualmente los venezolanos como buscamos en nuestra historia en dónde nos equivocamos para merecer esto. Una de los culpables, pues obviamente, son aquellos intelectuales que apoyaron la Revolución Cubana. Y, digamos, para la coronación de Carlos Andrés Pérez, invitaron a Fidel Castro. Y pues mucha de la comunidad estaba en contra de que fuese a Venezuela, que viajara y tal. Y muchos intelectuales firmaron una carta que decía bienvenida a Fidel. Y uno de ellos era Barrera Tisca. Y entonces él habla de eso, del papel del intelectual, que a veces, digamos que, si bien obviamente son personas que tienen credibilidad en la comunidad, que son escuchados, que tienen un papel súper importante en la opinión pública, también son personas que se equivocan, que tienen sueños, que tienen decisiones que de repente, viéndolas hacia atrás, no fueron las mejores. Pero bueno, él concluye también el capítulo diciendo que entonces, ¿dónde dejamos la esperanza, no? Porque si nos embarcamos en un barbudo revolucionario, terminamos en unas purgas estalinistas, pero entonces si nos embarcamos en, bueno, la corrección, en, bueno, vamos a estar atentos a los números, o sea, terminamos con un coronel fascista, ¿no? Entonces, ¿dónde dejamos los sueños? O sea, ¿dónde vamos? Y entonces el papel del intelectual allí, de que su parte personal o su parte política, ¿dónde la deja? Pues, no sé, si la Sí, puede que expresar libremente, si no, yo qué sé, me fui. dice que en el artículo es interesante porque dice muy bien, Karina, ni que no sabías introducir, pero lo hiciste muy bien. Odio las introducciones. que el artículo es interesante porque, bueno, o sea, partimos de ahí porque dice que el intelectual es capaz de equivocarse, ¿no? Que el intelectual, al igual que otro sujeto en una sociedad, es capaz de consumirse en sus pasiones y tal. Y bueno, eso nos llevó, o sea, a sus pasiones y equivocarse porque a lo mejor se filió sobre una cierta parte política o lo que sea, como siempre están estos grandes, ¿cómo se dice? Estos momenticos en la historia que sí, García Márquez, que era íntimo de Fidel, y es como que a veces a mí me toca los cojones mucho porque, coño, García Márquez es mi héroe absoluto y cualquier microamistad con él que no, yo no pasase éticamente me molesta. Y así hay un montón de ejemplos, ¿no? Está el ejemplo de Sartre, que apoyaba a la Unión Soviética muchas veces
sobre por cualquier encima de otra cosa, y Camus, Albert Camus, tenían como esa disputa del poder, el fin justifica los medios o no los justifican. Entonces, así en un montón de cosas. Entonces, ¿cuál realmente es el papel del intelectual? Yo más o menos revisé así muy por encima, que por ejemplo Foucault, que es el gran intelectual de la segunda parte del siglo XX, como puede ser, no voy a decir el último, por supuesto que no, pero sí como uno de los más recientes, más grandes, que el intelectual es como la elocuencia y la crítica de la tribu, ¿no? Eh, si tú te, o sea, por lo menos para una historicidad, eh, todos estos intelectuales, como que después de la Revolución Francesa, o sea, a partir de la Ilustración y tal, están estos grandes intelectuales, por ejemplo, los franceses y tal, y el, el Buen Salvaje y tal, y toda esta gente. Luego está, por ejemplo, ¿te acuerdas Tocqueville? Luego están los del idealismo francés, del idealismo alemán y tal, que muchos los estudiamos en la facultad, que claro, se empiezan, que después yo creo que la revolución bolchevique los fija como si el intelectual es un hombre o mujer que está a la vanguardia del pensamiento de la sociedad, donde todo el mundo tiene como que no seguirlo, pero sí va abriendo luces, como por decirlo así. Pero también era sin internet, sin movida. Entonces, la pregunta del capítulo que yo digo que me parece interesante es, el intelectual hoy en día está muerto, ya la forma de comunicarnos, la globalización, necesita como de un hombre, una mujer, un grupo de pensadores digamos, creen horizontes de una sociedad, o eso nunca ha sido así, ¿sabes? Porque hoy en día ya no tenemos como grandes intelectuales de referencias generacionales. La gente no va por la calle y dice, conoces al Foucault de turno. Hay gente como Slavoj Zizek, por ejemplo, que es como uno de los grandes intelectuales que todavía queda. Pero bueno, esa es como la pregunta. Bueno, pero también yo creo que eso es un poco porque ahora también está como que lo que se llama un poco lo que es el tema de la democratización del conocimiento, ¿no? No, Con todas estas exactamente. plataformas que ahora uno puede como que dar con mucho más contenido que lo que generaciones anteriores podían dar. Me imagino que antes, cuando había una corriente muy específica como en boga, bueno, esa era la corriente con la que giraban todas las investigaciones o todas las opiniones y tal, porque era lo que era. Pero hoy día que tú te metes a internet, yo ahorita, por ejemplo, que estoy intentando comenzar a escribir un artículo y la cantidad de autores, la cantidad de información y la cantidad de diversidad es una locura y que está a la mano. O Claro. sea, entonces yo creo que también eso puede influir. Y Ana, con lo que tú decías también de lo de cuando recibieron a Fidel y tal, me estás acordando de que incluso fue en nuestra aula magna, en la Sí, UCB, donde se hizo un super evento y un montón de intelectuales, incluso profesores amigos de uno, ¿no? Que de la carrera y de la universidad, estuvieron allí como recibiendo un personaje que tanto daño y tanto, a ver, que representa todo lo que la Universidad Central de Venezuela, todo lo contrario a lo que en teoría es la esencia de la Universidad Central de Venezuela. Pero, y también me llama la atención y me agrada un poco lo del tema de Bonera Tisca, que además viste que él tiene su lado medio farandulero. Él escribía también novelas que sí para Venevisión, Radio Caracas y sí, cosas así. Es Él es como muy súper versátil. multifacético y eso me gusta. Pero eso de que yo creo que el tema de la intelectualidad siempre trata de jugar con un papel desde la arrogancia. O sea, el intelectual cree que por ser intelectual inmediatamente todo casado como con una actitud arrogante. A mí me parece que él no lo es. Entonces creo que por eso también me cae bien que tiene la capacidad incluso de decir ahora como que, mira, bueno, eso fue un error, ¿sabes? Y yo creo que muchos intelectuales venezolanos que estuvieron en esa onda, creo que les falta el tema de esa capacidad de reflexión, no de reflexión, sino como que decir me equivoqué. Y eso creo que se valoran en lo que Barrera Tisca expresó. Sí, yo de hecho, ahorita que dices que bueno, que de repente compaginamos con el estilo de vida o con la forma de ser de Barrera Tisca o con, de ser no, porque uno también a veces cree que sus ídolos o bueno, para Los algunos que dignos creen que también escribimos novelas para Venevisión y una serie y tal, los compañeros engañaron. Barrera Tisca, y que congeniamos con, digamos, un poco el burdel de, digamos, el escritor. Yo buscando un poco eso, cuáles eran los autores de los que yo estaba, porque viendo Camus, Francisco mandó un artículo sobre la discusión entre Camus y Sartre, ¿no? Entonces, yo siempre le tuve como prurito a aquellos autores que estaban como en la élite, ¿sabes? Como que los bichos estaban fuera de la sociedad,
analizando, o sea, el intelectual tiene que ponerse a veces fuera de la sociedad, pero digamos, aquellos que estaban literal en una burbuja y pretendían analizar la sociedad, a mí esas que nunca se habían ensuciado, nunca se habían bañado de pueblo, pues siempre me daban como un poco de grima, ¿no? Y bueno, por eso, digamos, leyendo ese artículo, pues era así fan a morir de Camus, y me pasa con George Orwell, que también te gusta mucho Emerson, que bueno, que el tipo, además que también termina siendo como nosotros que odiamos cualquier ismo, ¿no? El tipo, en una de sus arrebatones, entre muchas otras cosas, dijo, me voy a la guerra civil española porque yo creo tanto en la lucha contra el fascismo que me voy. Y se alistó. Y bueno, en todo ese tema, en la revolución, en la guerra española, él terminó escribiendo la rebelión de la granja y todo eso, porque se dio cuenta, digamos, en todo ese proceso, y bueno, a través de su vida me imagino, que el fascismo era igual que el estalinismo, el comunismo, o sea, que eran dos monstruos con la misma, o sea, diferente collar, o sea, el mismo pero con diferente collar, ¿no? Y entonces yo creo que esos autores que digamos, no sé si se puede compromete. hacer ahora, ¿no? Porque a veces hay tantas causas y tantos, pero aquellos autores que escriben sobre algo y lo viven y están que tienen burdel, pues, o sea, que no todos no te tienes que alistar en una guerra, pues, para corroborar las cosas, pero creo que esos autores que digamos, que se enfrentan a la sociedad y que están en la sociedad, que o pasaron hambre o sea, que viven lo que vive la mayoría de la sociedad y no solo que creen interpretar lo que cree la mayoría de la sociedad, pues son los que yo más congenio. Sí, yo, eso te iba a decir, yo había mandado que como de tus favoritos y ahora me recordaste algo de por qué lo había enviado. Por ejemplo, Kapuscinski, que es un periodista polaco que fue uno de los primeros periodistas como de guerra, por decirlo así, del siglo XX, de Times Magazine y tal, que se iba a todos los conflictos y todo esto. Obviamente no había internet, entonces eran los tipos que reportaban, reportaban desde todo el mundo. Una de las cosas de por qué es uno de mis favoritos, independientemente que haya algunos mucho más elaborados y mucho más filósofos o mucho más académicos, que los hay, como eso, Sartre o Foucault o muchos otros, o sea, la legitimidad que yo siento en él y como que lo que me hace admirarlo más aún es lo que tú acabas de decir. Como que el tipo va, convive y eso se pega como cuando nosotros estudiamos sociología, de que la investigación no es una perspectiva elaborada sobre lo que tú crees o dejas de creer, sino que es una vivencia compartida en un sitio específico y de ahí sacas una reflexión. ¿Sabes? Como que esa diferencia que se siente menos elitista, que es como que, bueno, este pana estuvo viajando durante tantos años, compartiendo tantos conflictos, y a partir de ahí es que saca su interpretación sobre algo, sobre una sociedad, sobre un núcleo de comunidades y tal, y no tanto como una perspectiva super élite o enclaustrada sobre la realidad. Y eso me hace también a mí como que tenga mis intelectuales favoritos. Y por eso también Y se quedó a mí pegado. me pasa mucho, aunque haya estudiado sociología, me guste mucho la filosofía, es que yo siempre como que los que hacen literatura o hacen investigación como que los quiero más. O sea, porque siento que es como mucho más real o mucho más sincera la interpretación. Creo que hubo como un bajón, ¿no? Se quedó como pegado por un momento la coxa, ¿no? Aquí no, No vi. a la mujer aquí, pero a nosotros Se sí. fui yo, te imaginas. Está dormida, Y yo imagínate. creo, no, y yo creo que ese tipo de autores, bueno, que viven un poco más la cuestión y luego de la manera que escriben y las reflexiones que salen de ellos al final son los más incómodos, ¿no? Porque yo creo que aquí retomando con una de las cosas que tú decías, Francisco, yo creo que el tema al final, ¿quiénes hacen o aupan un poco las revoluciones o los grandes cambios? Si no es la clase intelectual, ¿no? Y yo sí creo que por eso este tipo de intelectuales que viven un poco más esa, esa realidad, que con base a esa realidad luego reflexionan, son los que terminan siendo, en ocasiones, cuando se viven en regímenes más autoritarios, los primeros perseguidos, los primeros proscritos, los primeros prohibidos, porque justamente son los que pueden o los que tendrían esa capacidad de mover esa fibra en la gente. Y por supuesto que eso a este tipo de regímenes no les conviene. Te imaginas el que llega a cantar la canción de reggaetón, el que dice no les conviene, pero Hay algo ¿Cuál es que la yo canción? quería, hay porque algo no que me yo quería conviene. mencionar, hay algo que me recordaste ahorita que quería Y que la vi mencionar. en TikTok ahorita antes de empezar el podcast.
quería mencionar sobre eso, porque también todo el rol de intelectual, por ejemplo, en América Latina, bueno, en todo el mundo, pero en el siglo XX, por ejemplo, está transversalizado mucho por lo que decía Germán Carrera Damaso, no me acuerdo en qué texto lo decía en el de Betancourt, por ahí lo tengo, el que escribe Carrera Dama sobre Betancourt, que era esa noción de todas las vanguardias comunistas del inicio del siglo XX, que es casi como de monje, ¿sabes? Como de monje que, o sea, su trabajo es como de súper monacal, ¿no? Entonces, como que muchas veces toda la intelectualidad del siglo XX está transversalizada un poco por que el compromiso con la revolución va por encima a veces de la libertad de pensamiento y crítica. O sea, la típica ese típico argumento que se utiliza mucho en política que es, no es el momento de hacer esa crítica, es el momento de darle energía a este bloque, o cierra las filas del partido, ¿sabes? O baja la, la línea del partido, ¿sabes? Como es un momento estratégico y lo más importante en este momento estratégico no tanto es tu crítica o tu observación, sino que tú comprometas tu pensamiento a este momento específico, es exacto, estratégico o táctico. Entonces yo siento que muchas veces el problema con algunos intelectuales que han existido en el siglo XX es que eso se nota demasiado, que su compromiso específico político en un momento determinado es más importante que su libertad de pensamiento y de crítica. O sea, entonces hay muchos que nunca se someten a eso y tienen toda mi admiración porque al final, por ejemplo, el siglo XX nos demuestra que o sea, someterte a esa línea siempre es peor, ¿sabes? Si someterte a esa línea del poder, porque aunque en un momento consideres que es táctico, es peligroso. Sí, bueno, eso lo mostró mucho con la Unión Soviética y todo lo demás, ¿no? Que de repente decías, bueno, por este fin voy a justificar estos medios y bueno, el espejismo del idealismo va a borrar toda la cruda realidad. En algún momento todos estos muertos, todas estas torturas va a ser, o sea, y eso, y en la caída del muro de Berlín y todo nos dijo, mira, pueden pasar 100.000 años bajo algo, sin crítica, sin nada, todos apoyándote, no dándole, digamos, de comer al capitalismo para que no, o sea, y nada justifica ni las torturas, ni las muertes, ni pasar hambre, ni violar todos los derechos humanos, todos los derechos de cualquier tipo, nada, o sea, haciéndolo mal no vamos a llegar a estar bien, o sea, eso lo hemos descubierto a lo largo del tiempo y creo que eso, ese intelectual que dice, ¿sabes qué? Pues yo estoy con este proyecto de repente, pero tengo críticas y eso no lo debilita, eso lo fortalece. O sea, no, yo no, bueno, para Ratisca, que este artículo habla también del caso Padilla, que fue como muy importante y como que removió mucho, movilizó mucho a los intelectuales en ese momento, porque claro, el régimen cubano era una esperanza para muchos intelectuales de Latinoamérica, porque bueno, traía sueños de cambio y tal, no sé qué. Y este Padilla, pues era un autor súper reconocido en Cuba y empezó a criticar al gobierno, a hacer críticas a través de su escritura, a través de sus discursos, lo que sea, y digamos que lo detuvieron, no sé, 28 días, no sé cuántos días lo detuvieron, y claro, él después salió en un discurso hablando de cómo él había afectado la revolución, delató a sus compañeros, hasta a su esposa, o sea, se habló, Sí, lo humillaron. digamos, humilló totalmente frente al régimen cubano y bueno, eso fue un antes y un después, ¿no? En ese sentido. Y bueno, muchos autores, incluso Gabriel García Márquez, mandaron una carta para que lo soltaran. Pero bueno, él al final de los tiempos siguió apoyando a Fidel. Pues y ahí vemos, pues es lo que decimos, hay mucha gente que de repente a mí me encanta, o como canta, como escribe, o como lo que sea, y particularmente, personalmente, no me agrada su vida, pero en el caso de los intelectuales, que en su momento eran una figura referencia de intelectualidad, digamos, de estudio de la sociedad, de punto de encuentro de una comunidad, pues siempre dolía más. Ya. Pero bueno, ahora que ¿Sabes lo qué? que hay es influencers, Tú sí, marico. Y no, nada, bueno, hablando de influencer, no sé si han visto los nuevos lives de TikTok, marico, que yo No, digo, o sea, no perdiendo lo la sé. fe en la humanidad completamente. Que Eh, empiezan que sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Rosa, por la rosa, qué bien la rosa, huele la rosa. lo vi O sea, anoche, tío. 3 horas hablando así. Y yo, ¿qué está pasando? Es O como si fuera un sea, videojuego. todo se fue a la mierda. No, que bueno, que un poco eso, como que el tema del rol
de la intelectualidad. Yo ahorita me estoy leyendo los casos de de la democracia, ¿no? Y está súper cool ese libro que, bueno, obviamente como con mayor vivencia de la llegada al poder del gobierno, del actual gobierno polaco, del partido este, la ley mierda y no sé qué. Eh, y me gusta que una de las reflexiones que dan ahí cuando comienza el libro es que a veces el tema de la intelectualidad y de los intelectuales es que se quedan cortos para poder descifrar o para poder, no descifrar, pero comprender o darle la vuelta o explicación a diversos tipos de regímenes más autoritarios, porque se quedan mucho en la teoría y como que un poco se ignoran todo lo que es la parte de la naturaleza del humano. Entonces ahí hablan de que, bueno, que incluso hay estudios que reflejan que en gran medida buena parte de la población, más allá de sentir empatía o algo por temas ideológicos, lo que siente empatía es por una manera de ser muy específica, una manera de ser autoritaria, una manera de ser donde no hay diversidad, sino orden. Entonces como que hablaba un poco de esa naturaleza, un poco del humano y que un poco que todos tenemos por ahí escondida y que a veces los intelectuales, el rol intelectual se desliga un poco de eso y se queda más como en el, que puede ser algo netamente como físico y se queda nada más como en el lado teórico. Y yo no Pero sé si eso tenga mucho que ver con el tema del debate, de esas fallas que hemos visto a veces de tantos intelectuales que muchas veces nos defraudan, ¿no? Con apoyando diversos regímenes que, ¿sabes? Como que es que, nos ¿sabes qué? desilusionan y que nos decepcionan. Yo nunca, o sea, compartiendo con gente intelectual o con profesores o escritores y tal, siempre me sorprendía y todavía me sorprende lo, o sea, la soberbia, o sea, la soberbia de pensamiento y como el estructuralismo o contemplativismo con que ven la realidad, ¿sabes? Como que no, bueno, porque es que si las vanguardias y esto y esto hace lo otro, esto hace lo otro, o sea, como si él no formara parte de una sociedad o como si unos cambios no implicaran un dolor emocional y cultural a la mitad de la otra sociedad o si no percibe, ¿sabes? Como que, y, y yo decía, pero ¿cómo tú te aplicas ese nivel de frialdad y crueldad en tu vida diaria? No, ni de coñas lo hacen, ni Es con que, tu familia. es que por eso es que yo también como que aquí vuelvo a lo que decía Ana, que a mí me parece que ese otro tipo de intelectual que poco se dedicaba un poco a vivir la experiencia y con base a la experiencia luego como que salir, ¿no? Y con sus reflexiones, tienen a veces mucha más sensibilidad y mucha más comprensión de la naturaleza del humano que esos de Claro, oficina, que muchas veces, bueno, incluso profesores bueno, que yo considero muy interesantes y tal, de nuestra universidad, pero que jamás han salido de una oficina y lo que tienen obviamente son montañas y montañas de libros y cuando tú hablas con ellos, pareciera que te lo ponen más complicado de lo que realmente es. Lo que sí. decías tú, o sea, y uno se queda como que, wow. Y yo creo que por eso incluso o sea, ha habido como que poco a poco no poco a poco, pero sí como que una buena parte de la sociedad no se siente identificado con el tema del estudio o no se siente identificado como con querer aventurarse un poco a esas áreas porque lo ven como demasiado complicado. Entonces yo creo que sí hace falta, por ejemplo, hablando de nuevo de la rebelión en la granja y el otro libro súper famoso de Orwell, se me fue el nombre, 1984. 1984. Marico, ese fue un libro que llegó a muchísima gente que no lee teoría política, que no lee teoría social y que se leyó ese libro y como que generó o sea, fue un libro que fue un gran éxito. Entonces yo creo que, no sé, es como una labor pendiente No, de la no, intelectualidad, tratar de hacerse un poco más amigable para las das en el masas. clavo. Yo tenía esa discusión siempre con uno de los profesores en sociología que yo, o sea, yo le decía, a ver, la sociología y tal, o sea, tiene como una pretensión a veces, una pretensión estructuralista del siglo XX, teleológica, ¿sabes? Como de querer saber unas grandes, ¿te acuerdas de esa discusión de las grandes respuestas? Que es muy del siglo XX, muy siglo XIX. Quieren tener grandes respuestas como el marxismo. No, es que hay una respuesta que explica todo, ¿sabes? Y más bien yo creo que es todo lo contrario, ¿sabes? Son como respuestas pequeñas, locales, que van abriendo debates, porque, y por eso la literatura, ahí es donde yo siempre doy como, por eso yo a veces la literatura dice muchísimo más y tiene un sentido más orientativo y tiene una crítica mucho más profunda y sensible a lo que es la naturaleza humana, que muchas veces esas pretensiones del taco de filosofía o de sociología así muy del siglo XX. Y por eso mis autores, o sea, cuando tú, normalmente yo siempre hago ese ejercicio, cuando tú
encuentras un autor de sociología o de filosofía muy, o sea, muy interesante, normalmente hay un escritor 20 años antes que ya había orientado ese, esa dinámica. Sin embargo, una vez un profesor me dijo una cosa que es muy interesante. Me dijo, claro, pero es que lo que te serviría, digamos, las ciencias sociales y este tipo de cosas, es para poder transmitirlo de una forma como más ordenada, ¿sabes? Como poder transmitirlo ya, es como una pretensión de orden, ¿sabes? Pero bueno, sí, Bueno, obviamente no vamos a pretender que todos los intelectuales sean igual, obviamente hay diferente orden claro. y bueno, cada quien lo llegará a... A mí me gusta más los... O sea, por eso es el dolor con Gabriel García Márquez, claro, porque tú lees su libro y dices, marico, pero ese tipo es mi vecino inteligente, ¿sabes? Que explica mi realidad como yo la veo, que es, marico, es un maldito crack, pero es mi vecino. Y por eso tanto dolor te da que dices, pero bueno, también no deja de ser hijo de nuestra nación, de Latinoamérica, un machista que obviamente le gusta el tema del poder, el hombre que domina, o sea, yo creo que eso a qué hombre latinoamericano no le fascina, no tiene esa fascinación por el poder y por la opresión, ¿te imaginas? No te metas Eh, tú con García Márquez, mamá hueva. ¿Te imaginas? y bueno, Porque la por eso verdad es que si un libro, por ejemplo, como Amor en los tiempos del cólera saliera en estos días, pues lo cancelaran en un 2x3. O sea, la cantidad Por de cosas que favor. hay de ahí, como que se ha cancelado, o sea, cancelado de una, pero bueno. Bueno, y por eso mismo, ahorita que estaban hablando también, y hablando de Sartre y tal, recordé una frase de Sartre, de, bueno, es un postulado más bien, que decía que el otro es mi infierno, ¿no? Y yo creo que solo una persona que está muy lejos de la sociedad y que vive digamos, un entorno así de vanguardias de esto, solo podría pensar esto, solo podría tener este postulado, porque las personas que están en contacto con la realidad y sobre todo con el barrio, con lugares como más pobres o que se necesitan tanto el otro, se ve que el otro no es ningún infierno, es mi salvación, ¿sabes? O sea, solo con la solidaridad, todas las personas que viven en una comunidad se salvan. O sea, si tú no tienes harina, te la dan, si no tienes sal, o si tú no tienes quien te cuide los chamos, te lo cuida la otra, ¿sabes? Entonces yo creo que a veces estos autores llegan a unas reflexiones que no es que estén lejos de la realidad, que están cerca, pero están muy lejos de una realidad que es de la mayoría. Entonces eso es lo que a mí siempre digo, bueno, sacan estas reflexiones que sí las entiendo y sí creo que explican mucho nuestra realidad, pero está muy lejos de la realidad de la mayoría, ¿no? Entonces el otro es mi Pero, infierno. Para mí, en un tema, un contexto como el barrio venezolano me parece un poco pero una es que, locura. Bueno, el chavismo lo convirtió en mi infierno, ¿no? Pero originalmente no era así. Y pero lo bueno, ese último, lado es más profundo. Bueno, da igual. No, no, no. Dale, dilo, dilo. no, bueno, y lo otro es que también hay intelectuales que para congeniar con el mundo, ser crítico, aunque no lo haya sido, a veces mienten sobre su pasado, ¿no? Y Claro. me pasó que encontré un artículo de Pekov, bueno, es su seudónimo de cuando quería hablar feísimo de todo el Vale. mundo, que era Simón Bocanegra. El bicho, marico, destruye a Román Chalbot así en 500 palabras, le dice rata, basura, todo lo que se le ocurrió. Porque claro, el tipo ahora, bueno, ya se murió, pero estaba con el chavismo, como el niño del chavismo, haciéndole películas del chavismo y tal, no sé qué, y diciendo que la cuarta lo maltrataba, cuando él era el niño también consentido de la cuarta, ¿no? Y entonces este, claro, se vuelve loco y lo insulta. Entonces es como ese intelectual también que se vende a con tal de que le paguen, digamos, de ser el niño mimado de cualquier régimen, pues se ofrece el mejor postor. Y hay un autor que ya no recuerdo que lo quería decir acá, que decía que en vez de venderle el alma a Satanás, terminé regalándosela. Y yo creo Ujú. que eso es lo que pasa también con muchos de estos autores que terminan siendo las putas de los regímenes, pues. Y tú sabes que a mí también yo también creo que llega un punto donde porque te gustó mucho la obra de un autor en específico, porque lo admiraste en algún aspecto en específico, uno se empieza también como a autoengañar, ¿no? Y como que darle vuelta al tema del repudio de, digamos, de posturas inaceptables, como por ejemplo la de García Márquez apoyando a la dictadura cubana, ¿no? Y yo aquí de otra reflexión que leí recientemente sobre Laclau, que es como el máximo y el dios de los estudios del populismo, que es un argentino, y una de las principales críticas que siempre se le hace a Ernesto Laclau es el tema de que él no delimita el populismo, ¿no? Sino que él habla de que el populismo es la política en sí.
Sí, Y allí es como que la gran crítica que se le hace. Pero entonces también esa crítica que mucha gente le dice que en realidad es para un poco justificar o no asumir los aspectos negativos o nocivos para la democracia que tiene el populismo. Entonces él hablaba que la CLO terminó siendo, con toda su genialidad, como lo es, un el populismo. teórico servil a los intereses del populismo argentino, de los Kirchner, del chavismo, incluso bueno, y de otros regímenes con mucho menor escala dañina hacia la democracia, pero que sin duda eran regímenes que socavaban la democracia o que al menos no se sentían a gusto con el sistema institucional democrático que mediara la relación de poder entre un líder y la gente. Entonces, un poco, a mí me encanta, obviamente, todas las reflexiones de la Claude y todo aquello, y yo incluso en mis reflexiones de mi tesis de grado, como que o sea, dije como que es verdad, le hace falta definir y tal, pero el tipo es un duro, pero después como que tú no va madurando y uno va estudiando un poco más y uno, bueno, va repasando lo que es la historia, los hechos y todo esto, y te das cuenta que el tipo lo que ha sido es un gran, o sea, no voy a decir la palabra, pues, pero como que al hacerse la vista gorda y apoyar de manera intelectual a todo este eje, que es un eje del mal contra la democracia. Yo, o sea, yo quiero de una reflexión un poco ya medio final. Bueno, sobre el infierno de los otros, que, o sea, lo que dijiste me gustó bastante, pero claro, también eso es una frase que viene como de cómo me veo reflejado en el otro y en el contexto del existencialismo y de la posguerra y de todo el holocausto y toda la vaina. Creo que es como más, o sea, habría que deshilacharlo más como, pero bueno, está interesante lo que dijiste porque también es como sencillamente real. Y sobre la CLO, sí, eso también me pasa a mí, es súper, yo hasta un punto cuando lo estudié hice como el marco teórico este, ¿te acuerdas de Emerson, de populismo? Yo dije, es que yo no me sé muy bien la biografía de él y creo que es el error y tengo que mirarlo bien, pero es que creo que es que este tipo lo está promoviendo. O sea, no lo ve con el sentido, me daba como esa duplicidad, no lo ve con el sentido crítico que yo lo estoy viendo. No sé si es que yo lo estoy viendo con sentido crítico porque yo viví una operación populista muy bien hecha, pero esto es un manual, más que una Nada. crítica. O sea, yo cuando escribí la tesis, como que, o sea, muy inocentemente, como que es eso, me faltaba, a uno siempre le falta y siempre te va a faltar más profundidad en las cosas. Pero luego averiguando, y era que al carajo el gobierno argentino le pagaba los congresos, le pagaba los viajes, lo ponía aquí, le ponía acá, le publicaba. Entonces, como que un poco utilizaron todo el poder intelectual y el prestigio que te da alguien de una mente brillante como la de la CLOC, que lo es, por mucho que haya sido utilizado para algo en específico. Bueno, eso, para eso, pues, pero No, bueno, Bueno, yo, viste que yo hice la maestría viste que, che, hice la maestría en Argentina de gobierno. Y claro, yo venía ya con, digamos, con el término populismo con una carga peyorativa bastante fuerte, o sea, como, no peyorativa, vivencial, bastante fuerte. Y cuando llegué todo el marco teórico, o sea, el pensum, así como el nuestro es marxista, el de allá es la CLO, o sea, todo lo que aprendimos del populismo es que es la forma de hacer política. Claro, y yo cuando iba a clase yo decía, ya va. O sea, como que ya algo no me está cuadrando aquí, ¿no? Pero igual, como a mí, yo sí creo que parte importante de la política es el populismo, pero nosotros como vimos lo que acaban de decir, la maquinaria en vivo de lo que es verdad, claro que con pintas y luces de otras cosas, pues a mí también me afectó mucho. O sea, ese marco teórico del tema del kirchnerismo, de la CLO y todo esto, que tienen las, bueno, todas las ciencias sociales en el mundo por ahí están un poco inclinadas hacia la izquierda y claro, nosotros que venimos ya de Venezuela, bueno, de hecho yo en esa clase creo que hice una intervención y claro, se dieron cuenta que había una intrusa, o sea, como derechosa, ponerle, y el otro día fue una jeva con una camisa con los ojos de Chávez, una argentina. ay, no, qué Yo me mamá quería huevo. morir. Dije, no puede ser, estoy con los mongólicos más mongólicos de la historia. Pero bueno, es lo que hay. bueno, pero a Pero pesar bueno, de eso, de cómo es, digamos, cómo a veces los profes o nuestro mismo marco teórico, vivencial y tal, nos hace leer algunos autores y que de repente uno se queda ahí con la conclusión de este autor, que de repente se asemeja más o menos a nuestra vivencia y de repente nos toca vivir otra cosa o antes hemos vivido otra cosa que los leemos distinto y vemos que, y bueno, lo importante que también aprendimos en sociología, que es súper importante saber el contexto y digamos la biografía del señor.
o de la señora, porque generalmente eso condiciona mucho tus conclusiones, qué estás escribiendo, por qué estás escribiendo. Y buscar quién le paga las investigaciones y los viajes y todo, porque Totalmente. bueno, yo creo que este episodio van a seguir dos más. Uno de populismo, creo que me parecería interesante, además que saben que es mi tema, y me encanta y lo amo. Además que este autor, que te estoy diciendo que le dio a la clodura y que a raíz de ahí empecé yo a investigar un montón de cosas que son ciertas y que están allí en internet, o sea, la relación como que del gobierno kirchnerista con la CLO, este tipo que se llama Federico Finchestein, me perdona si lo estoy diciendo mal, pero bueno, es como algo así. Me parece que es un genio, un poco como que dando algunas impresiones para delimitar el populismo. Yo creo que eso es algo importante porque como que lo que siempre hablamos, ¿no? Que la gente siempre habla de populismo, pero ¿qué es populismo? ¿Cuál es el límite del populismo? ¿De dónde viene el contexto histórico? El populismo moderno como respuesta a que ya después de la Segunda Guerra Mundial ya no podían ser más regímenes fascistas, sino que se tenía que adaptar un modelo autoritario a la democracia. O sea, hay un montón de cosas y reflexiones como que pueden ser interesantes. Y lo otro, que esos autores que nos decepcionan, que era lo que yo pensaba que de lo que iba este capítulo de hoy, y yo así que sí leyendo que sí, la vaina de J.K. Rowling sobre la vaina de los trans y como que esa decepción de una tipa que uno la tiene, J.K., qué horror, que uno la tiene como acá y después como que, ¿sabes? Mierda, uno se queda Bueno, como por más que, que o obviamente lo que tú decías del propio Borges, que en su momento también Borges coqueteó ¿sabes? Con el lado malo de la fuerza en un momento, y así un montón bueno, lo de García Márquez sí un poco lo hablamos hoy, y eso también me parecería que sería un capítulo o un episodio interesante. Bueno, ya los tenemos los próximos dos, uno de populismo e intelectuales que hay que releer, que también yo vi una cosa en las redes de unos pintores, tipo que claro, no me acuerdo qué pintor era exactamente, pero es un gran pintor así, pues, de estos pintores súper importantes, que pintaba niños, ¿no? Pero resulta que si te lees la biografía, el tipo se iba a la India y era pederasta. Entonces, claro, ahora la relectura de los cuadros del tipo con niños, ¿sabes? Como que ya no Verga, puede. yo me quiero leer la historia bien a mí me encanta el Jardín de las Delicias que está ahí en el Prado. ¿Cuál será la historia detrás de ese tríptico que está bien Pero heavy, ¿no? bueno, bueno, mira, chicos, Bueno, yo me tengo que ir a currar. bueno, pero bueno, para aquí son culminar, las 3:30 de la mañana, así que me tengo que ir a dormir. Gracias por habernos escuchado. Recuerda que la mejor no manera da que pena, tienes. que no hay que perder la esperanza, o sea, que no todos los caminos llevan a la mierda, o sea, que en algún momento tampoco podemos dejar de soñar, por más que nos equivoquemos en ese sueño y tal, nunca a costa de nadie, que nadie es una cifra, las vidas duelen, pero hay que seguir Sí, soñando, hay que haber un cambio, una cosa, porque si no, sí, eso sí. Gracias por escucharnos. Recuerda que la mejor manera que tienes para apoyarnos es suscribiéndote al canal de YouTube y recomendando este contenido a tu amigo intenso, que seguramente le va a parecer un poco interesante. Y si tienen como sugerencia para los próximos episodios o modalidades o cosas que le gustaría que hiciéramos, pero no nada vulgar con Karina, porque ya se comprometió, se va a casar, recuerden escribirnos por nuestras redes sociales. Muchas gracias, amiguitos. Ese es mío.